Chávez, saludos, feliz domingo, feliz final del fin de semana. Bueno, ha sido muy conocido por todos la convocatoria que hizo Fernando Carrillo para una concentración, una vigilia, frente a la Embajada Americana, una vigilia 7x24, en donde pues se le exigía al gobierno de los Estados Unidos que devolviesen a la pareja presidencial secuestrada el 13 de enero, o si no, pues Venezuela no le suministraría más petróleo a los Estados Unidos. Siendo Fernando un personaje apreciado por muchos, incluso pueden ser chavistas o no chavistas, por cuanto Fernando es un reconocido activista del chavismo, quise hacer un análisis cuidadoso, incluso no hacerlo como es la mayoría de mis contenidos, que pues no tengo un guión específico, y es que tampoco tengo aquí un guión, pero sí me dediqué a trabajar un poco el análisis, corroborando pues también fuentes de redes sociales y noticias. La verdad es que, bueno, el hecho, la crónica de un plantón, vamos a decirlo así, que terminó siendo solitario, esa convocatoria de 7x24, 7 días por 24 horas, a frente de una embajada que acaba de reiniciar operaciones, ahorita el 30 de marzo, bajo la gestión de Laura Dow, resultó un estrepitoso fracaso de asistencia. Aquí 3 puntos en este primer aspecto que quiero resaltar. La convocatoria, Carrillo pedía cesar la venta de petróleo a Estados Unidos como una medida de dignidad. La realidad fue que todos los reportes en redes sociales y medios, sobre todo muy opositores como EBTV y portales informativos, mostraron imágenes de una soledad casi absoluta frente a la sede diplomática entre ayer sábado y hoy domingo 5 de abril. El efecto viral. Más que un movimiento político, el evento se convirtió en una materia de memes y críticas, donde se acusa, o se le acusa, de estar desconectado, y esta palabra la cito, de la realidad económica que vive el venezolano día a pie. Segundo punto de este análisis, el choque de narrativas. Y quiero por favor que me permitan aquí ser un poco analítico y presentarlo en este medio. Estamos ante un choque frontal entre la retórica radical y la realpolitik. De verdad que hay todavía gente que no está conectándose con lo que realmente está sucediendo en Venezuela. Y lo tenemos, lamentablemente, del lado de la oposición, sobre todo la que está fuera de Venezuela. Yo creo que la que está dentro de Venezuela está mejor conectada. Pero también hay muchos factores dentro del chavismo que no están viendo la realpolitik. Es decir, ese mensaje va para ambos lados. E igual, por supuesto, para los niní, para establecer de que hay personas apolíticas completamente, pero que tal vez no saben la realidad de lo que está pasando aquí. Dentro de este aspecto de análisis hay 2 que quiero destacar, de varios que encontré, pero estos son para mí los más destacados. Es a destiempo. Mientras el país intenta navegar en un restablecimiento de relaciones consulares, diplomáticas consulares y comerciales, vitales para el flujo de dinero, remesas, visas de una industria golpeada como la petrolera, el llamado a este tipo de acciones suena como una cinta vieja. Eso me hizo clic esto de varias lecturas que hice en varias redes, y alguien dijo, es una cinta vieja. Pedir que no se venda más petróleo a un cliente que paga de contado y en divisas, especialmente ahora que se busca la recuperación de PDVSA, es visto por muchos como un suicidio económico disfrazado de patriotismo. Esta última parte responde unas preguntas que le hice específicamente a la inteligencia artificial. El personaje, este es el segundo punto, el personaje versus el activista. Esto también me lo dio la inteligencia artificial. Fernando Carrillo ha intentado transitar del mundo del espectáculo al análisis político oficialista, pero su estilo es percibido por algunos como estridente. No parece calar en las bases que, aunque pueden ser afines al gobierno, priorizan hoy la estabilidad económica sobre la confrontación ideológica. Y aquí voy a ir aguas arriba, voy a escalar. Este tema no solamente se le está viendo a Fernando Carrillo, de acuerdo a este análisis, sino también a muchas personas de raíces fuertes en la izquierda y en el socialismo. Pero aquí voy a citar una frase, creo que fue Meliachi quien lo dijo, que había que tener cuidado con esos viejos panfletarios izquierdosos. Yo invito a que tengamos mucho cuidado. Y aquí yo hice hace poco este comentario de los viejos panfletarios izquierdosos comunistoides, no son las palabras mías, las estoy citando, de un hombre de izquierda, de un hombre de edad, que dijo esto, porque, cuidado, Fernando citó
a varios personajes de formación importante dentro de la izquierda, gente muy reconocida, gente que ha dejado una huella en Venezuela y en la izquierda latinoamericana y muchos incluso del mundo, pero cuidado, porque la mayoría de esos personajes murieron hace 20, 30, 40, 50 años o tuvieron su vida destacada hace décadas atrás. No sabríamos cómo esos personajes de estar vivos pensarían hoy. Yo he visto comunistas muy viejos, muy de raíces fuertes, que han cambiado un poco su radicalismo porque entienden que el mundo ha cambiado y la situación de Venezuela es sui generis, muy, muy particular. Así que me permito recomendarles a estos amigos de formación de raíces fuertes, sólidas de izquierda, cuidado, porque no hay nada escrito sobre piedra. Por otro lado, aquí también quiero agregar algo que para mí es muy importante destacar, que el futuro de Venezuela no puede estar atado solamente a un pensamiento de un grupo de pensadores de izquierda, algunos que ya no están con nosotros, supongamos que otros lo estén, personas de izquierda que tienen su pensamiento y que están viendo lo que está sucediendo en nuestro país, bueno, como una situación de venida que rompe con un camino que venían transitando, pero déjenme recordarles algo, ustedes no son los únicos que están en el país. En el país hay 31, 32 millones de habitantes. Y de acuerdo a las últimas cifras de encuestadoras que dicen que el 60% de los venezolanos son niños, no voy a comenzar a discutir cómo está distribuido el otro 40%, lo cierto es que la gran mayoría de los venezolanos no estarían alineados con una salida como la que vendría tras llevarse a cabo una acción como la que estaba convocada. Yo les pido que respeten, así como yo he mostrado un gran respeto hacia el socialismo, hacia el chavismo, y estoy seguro que este mensaje estará tomado de la mano de cientos de chavistas también, pero es que además tenemos que recordar a quienes no son chavistas, porque insisto, y se lo he dicho muchas veces, los chavistas no son la mayoría del país, son la mayoría organizada que al momento de una votación logran hacerse con el triunfo presidencial, gobernaciones, alcaldes, etc. Pero no son la mayoría absoluta del país. Mi tercer punto, bueno, fue un diagnóstico un poco más aguas abajo. ¿Por qué no fue nadie? Bien. Número uno, y esto ya es un análisis general de la situación actual basado en una revisión que me hizo la inteligencia artificial de todas las redes y todos los medios bajo este criterio y de encuestas recientes y focus group a los cuales he tenido acceso. Fatiga de confrontación. El venezolano promedio, sin importar su color político, está agotado de la retórica de las sanciones versus bloqueo. La respuesta de la embajada se percibe como una válvula de escape o una señal de normalización que la gente prefiere cuidar. Y cuidado, vuelvo a reiterar, sin importar el pensamiento político. Segundo, incongruencia del mensaje. Es difícil movilizar a un pueblo para no vender petróleo. Eso es completamente absurdo. Cuando el discurso propio del oficialismo, el propio discurso del Ejecutivo Nacional, ha sido precisamente pedir el levantamiento de las sanciones para poder vender más. Carrillo terminó siendo más papista que el Papa, quedando en un limbo donde ni el gobierno lo respaldó con movilización orgánica, ni la oposición le prestó atención más allá del sarcasmo, de los memes y del chalequeo. Cuando tú dices, yo vengo con un pensamiento, tu pensamiento, que puede ser incluso con bases sólidas de ideales formados en la izquierda, por ejemplo, no puede estar desalineado con lo que Venezuela y su gobierno viene pidiendo durante décadas, porque incluso esto viene de la época de Chávez. Nadie puede decir que esto traiciona los ideales de Chávez, porque Chávez en todo momento abogó por tener buenas relaciones con Estados Unidos, aunque tuvieran pensamientos distintos. Que por cierto, 20 años después, 15 años después, el tiempo y Donald Trump le dio la razón a Hugo Chávez. Yo como antichavista que era y que no soy chavista, tengo que reconocerlo. Pero además, lo interesante de este punto es que es alguien tan simbólico, porque no es simplemente que sea un gringo, un estadounidense, sino que el tipo es un capitalista a carta cabal. Es decir, un empresario, no es político, él es empresario. Y me refiero a Donald Trump, terminó diciendo, es verdad, tengo que hacer vínculos con quien está haciendo bien sus vainas y quien ha forjado un trabajo en un país que es un socio comercial indispensable para nosotros. Y de paso, a mi juicio, esto es una opinión mía, tengo que reconstruir la porquería que pusimos en mi primer gobierno por culpa de esa oposición equivocada. Entonces, cuidado, porque tenemos una oposición radical muy equivocada y estamos viendo entonces grupos dentro del chavismo, y creo que esto debe ser el pilote más importante de este comentario, que me voy a tomar muchos minutos porque creo que es importante hacerlo y decirlo. Esta es la base fundamental de todo este comentario, es cuidado, porque ese error que ha tenido la oposición, la oposición que ha tenido representación importante aquí, Leopoldo López, Tintori, Ledesma, Borges, Guaidó y María Machado, ese grado de desconexión de la realidad de nuestro país
la estamos viendo también en estos momentos en muchos oficialistas, producto de que la situación, la realpolitik cambió por completo el 3 de enero. Y les voy a decir algo. Así como fue una situación devenida totalmente exógena a Venezuela, si tú quisieras, si sueñas con que esa situación cambiase de nuevo a como estaba antes, o que al menos nos posicione a como estaba antes, a mi juicio, tal vez me equivoco, pero a mi juicio, la única manera que suceda en este momento, y es más, yo me atrevería a decir en este año, es que haya nuevamente otra situación exógena. Pero internamente no nos veo con la capacidad de que haya we will come back, un retorno a lo que estábamos antes, repito, en el corto plazo, en este año. 3. Crisis de liderazgo en el activismo. La falta de concurrencia demuestra que la capacidad de convocatoria de figuras individuales de la farándula es nula si el mensaje no está alineado con las necesidades urgentes del ciudadano, que son economía y servicios. Aquí me voy a detener porque quiero aprovechar para extender esta observación y que, Fernando, si me ves, te lo hago con mucho cariño, un análisis que me tomé todo el día haciéndolo, pero también es extendido a otras personas, que no voy a nombrar, que no solamente no entienden lo que está pasando en Venezuela y en el mundo, yo creo que ni siquiera saben lo que está pasando en su propia vida. Pero cuidado, porque como son muy persistentes en las redes sociales, inventan cualquier pistolada. Pero más allá de que este mensaje pudiera ser a esas personas, es a quienes lo escuchan. Hay una serie de supuestos oficialistas que incluso se hacen ver como que tienen, los escucha la alta dirigencia del partido, manejan proyectos y manejan programas que les han entregado por el grado de confianza y por lo extraordinario que son. E incluso porque asisten a algunos eventos, algunos programas particulares, y entonces basándose en una oportunidad, con una gestión particular que le dan, quieren hacerse ver como que es que goza de la confianza para que esté allí. Déjame decirle que es pura paja. Y cuando se muestran como que no, yo exijo que me cuenten qué pasó el 3 de enero. Mire, señores, yo les voy a decir una vaina. Y aquí viene, y se van a dar cuenta porque lo estoy uniendo con todo lo demás. Algo que le ha servido de mucho al chavismo, al PSUV, incluso a sus partidos aliados, como por ejemplo Tupamaro, que me puedo considerar un amigo de Tupamaro y que conozco cómo trabajan ellos a lo interno, es el respeto a la militancia. Eso ha sido uno de los grandes fracasos de la oposición, que al no existir partidos políticos, salvo algunas opciones puntuales regionales, como un Nuevo Tiempo, el partido de Galíndez, PJ desapareció ya, Voluntad Popular ya no existe, 20 Venezuela nunca en su vida ha existido, Acción Democrática está comenzando a levantar. Y miren, quiero que vean este ejemplo de Acción Democrática. Como es un partido de tradición, que conoce qué es la militancia, que conoce qué es hacer las cosas políticamente como deben hacerse, o en la política como deben hacerse, es el partido de la oposición que está surgiendo y que se está recuperando. Fue el tercer candidato en las elecciones del 2024. Primero salió Maduro, segundo salió El Mundo con un chiripero, pero como partido político el que salió allí con su tercer candidato y el que ha obtenido varias posiciones en la Asamblea Nacional es Acción Democrática, que además por fuentes fidedignas sé que se está organizando de nuevo muy bien. ¿Pero qué ayudaba a ese partido entonces a mantenerse, qué sé yo, 80 años, no sé cuántos años tiene Acción Democrática, y haber atravesado una época tan difícil como toda esta, que saben lo que es la militancia? Por eso, por cierto, me dijeron que habían reformado sus estatutos y lo habían modernizado. De tal manera que a estos personajes, por ejemplo, este personaje que estoy narrando ahorita, que dice todas estas cosas, y lo pongo como un ejemplo porque hay muchos en estos momentos cazando el río revuelto, y el mensaje no es para ellos, yo no pierdo el tiempo en esos pendejos, porque eso es un polvo cómico, es a quienes están escuchando, a la masa que puede verse influenciada y que sí puede no entender esto que les estoy diciendo. Señores, el chavismo, una de las razones por las cuales es como la cucaracha que va durando años y años, es por la militancia. A ti el alto gobierno no tiene que explicarte un coño lo que pasó el 3 de enero. Simplemente te tienen que decir que ahí está la señora Delcy Rodríguez, constitucionalmente establecida, que el hijo de Nicolás Maduro ha dicho que su papá apoya lo que ella haga y punto. Algún día puede que lo sepamos, la verdad. Puede, pero eso no es obligatorio. Y la realidad no puede ser entregada. Hay realidades que no pueden ser entregadas a todo el mundo. Porque hay gente que no lo sabe procesar. Y precisamente alguien que piensa de esa manera no lo sabe procesar. Alguien que quiere demostrar que tiene acceso a la información sin tenerla y que inventan estos tipos, no puede entregársele la verdad. La verdad tiene que reposar donde debe reposar, que es en las personas responsables. De ahí para abajo, esto no quiere decir que no haya democracia. La democracia es otra cosa. No confundas el manejo de información con democracia. Cuando yo hice el diplomado de comunicación política, una persona dijo, bueno, pero ¿por qué uno no sabe los detalles de ese juicio? Estamos hablando de un caso judicial. Yo lo paré y se lo dije, era un compañero, yo estaba en la clase, le digo, compañero, porque primero existe una vaina que se llama secreto sumarial, y segundo, tú puedes entorpecer una investigación si haces público una información. Lo mismo exactamente sucede en este momento.
Hay muchísimos elementos que están solapados en las negociaciones que se están haciendo con Estados Unidos. Inclusive las acciones para recuperar a Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Cómo coño la van a hacer pública? Entonces, el llamado es a que este tipo de gente sea encapsulada y anulada. Es decir, no pararle bola. Volviendo al tema principal, y para cerrar, bueno, mi conclusión, Fernando, creo que fue un error de cálculo geopolítico enorme, en un momento donde están aceitando las máquinas para reanudar el comercio y la diplomacia. Proponer un cierre de ventas petroleras es remar contra la corriente de la propia supervivencia del Estado venezolano y del chavismo. Entonces, perdóname, esto, Fernandito, te pueden considerar un quinta columna. Y fíjate que han sido todos los quintas columnas en las redes sociales los que están haciendo fiesta con lo que propusiste. Como bien dices, la verdad duele, se lo digo yo. Y la verdad es que la soledad de esa vigilia refleja el deseo de la mayoría de ver soluciones negociadas en lugar de más aislamiento. Entiendo por lo que siempre se ha manifestado por parte de muchos oficialistas y muchos que no son oficialistas, en mi caso es uno, la arrechera que hay por lo que se le hizo y a Nicolás Maduro Moros. Pero yo estoy seguro, y esto es una apreciación personal, que si estas situaciones se les presentaran a Nicolás Maduro, formara un peo enorme. Porque esto responde a negociaciones de alto gobierno, de altas instancias diplomáticas. Yo estoy seguro que todo este tema de Nicolás Maduro y Cilia Flores no se está manejando solamente en los tribunales de Nueva York. Olvídense de esa vaina. Esto se está trabajando a nivel diplomático, con embajadas, con liderazgo de otros países, porque Nicolás Maduro, aunque se ha movido judicialmente para presentarlo como un prisionero de guerra, es un preso político. Es un preso político. Tanta paja que hablan de los presos políticos en Venezuela y al presidente de Venezuela lo tienen como un preso político en Nueva York. Ahora bien, las iniciativas deben dárseles curso. Pero voy a dar un consejo como un comunicador que me considero muy activo en las redes sociales. Hay que saber canalizarlo. Hay que saber cómo hacerlo. Si hay una inquietud como esta, hay que ir a la instancia que corresponde. Fernando, creo que mi recomendación es no hacerlo a través de los medios, porque ya prácticamente cerraste la puerta de que se reciba y se revise y se evalúa que si no se puede llegar al objetivo final, tal vez buscar otro tipo de objetivo y otra forma donde pudiera tener un impacto, una convocatoria de este tipo. Pero si no te das cuenta, dañaste la posibilidad de hacer cualquier otro tipo de concentración, o incluso en el mismo sitio, pero con un llamado distinto. Lamentablemente se quemó ese cartucho. Mucho cuidado con los cazagüiros y con los quinta columna.